Perfecto. Shabbat Shalom, amados, que el Eterno les bendiga grandemente. Hoy estamos aquí reunidos para continuar con el estudio de la porción de la Torá. Esta semana nos toca la número 5, llamada Hayei Sara, que se traduce como los años de Sara o la vida de Sara. ¿Ok? Bien. Tengan cuidado con sus microfonitos, amados. Ok. Bien, vamos entonces a comenzar. Ok, parte de la introducción que vamos a tener es que interesantemente la porción de la Torá se llama la vida de Sara, pero más que narrarnos la vida, nos narra su muerte. Eh, las primeras palabras denominan lo que es la porción. Empezamos así con el versículo en el libro de Génesis y, por cierto, que no les comenté de dónde a dónde abarca, va de Génesis o Bereshit 23:1 al 25:18. Ahora, la porción nos narra la muerte de Sara y podemos ver que Isaac aproximadamente tenía 37 años. Este cálculo lo sacamos porque nos dice la escritura que cuando Sara tenía 90 años fue más o menos cuando nació Isaac. Entonces, dice referente a lo que es el contexto del inicio de la porción de la Torá, vamos a ver que comienza y fueron los años de Sara 127 años. Aparentemente no nos dice más allá más que la edad de su muerte, pero si nosotros lo analizamos desde el hebreo, vamos a ver que se divide en justamente tres ciclos. Primeramente nos muestra 100, posteriormente 20 y posteriormente 7. Dicen los sabios judíos que esto se refleja en cómo Sara vivió una vida de integridad y de pureza. Se mencionan estos tres ciclos, ¿por qué? Dicen que a los 100 era como de 20 años y a los 20 años como de 7. Es decir, ella fue en un proceso de crecimiento espiritual en el cual más allá de verse corrompida por la vida o por las experiencias que haya tenido, su pureza fue aumentando conforme el pasar de los años. Ella caminó en emuná, caminó en fe, nos dice la escritura que fue una mujer virtuosa. Entonces, esto es interesante también considerarlo. ¿Por qué? Porque todas las mujeres estamos llamadas a ser como Sara. De hecho, inclusive la bendición que se coloca sobre las mujeres se menciona así, que el Eterno te haga como Sara, Raquel y Lea. Entonces es interesante esto comentarlo, que lo vamos a ver desde el hebreo. Y ahora sí, vamos a comenzar entonces la lectura. Génesis 23:1-2. Y vivió Sara 127 años, tantos, permíteme, que no me deja ver hasta aquí. Tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es en Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió a Abraham para hacer duelo por Sara y llorar por ella. Y se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hijos de Het diciendo, nos vamos a parar en esos primeros versículos que algo interesante nos muestra. Vemos cómo en el versículo 2 nos dice que Abraham lloró, es decir, tuvo un duelo. Pero posteriormente en el versículo 3 nos está narrando que se levantó. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Justamente este versículo de estar llorando en el otro a donde se levanta nos permite ver el cambio de actitud de Abraham, que esto es interesante, amados, porque la mayoría de las personas, cuando no conocemos al Creador, nos estancamos en un sentimiento, en una estación de depresión, de desánimo, que no nos permite avanzar. Entonces, ¿qué vemos aquí? Una característica o la primera lección con Abraham, que no dejó que la pena lo tumbara, sino que se permitió llorar, pero posteriormente se levantó y comenzó a hacer lo que requería hacer. Entonces, primeramente debemos de aprender a no estar estancado por lo que perdimos. Más bien, tenemos que aprender a cerrar justamente ciclos y seguir avanzando. Este es el corazón de la Torah, prácticamente. Amados, tengan cuidado con sus micrófonos. Ok. El corazón de la porción de Jaya y Sara es eso, es aprender a justamente a reponerse de las adversidades. Lo que realmente frena no es lo que ya se fue, amados, sino más bien lo que no hemos permitido soltar. Abraham llora, nos muestra la escritura que Abraham llora, pero luego se levanta. La Torah no nos especifica
pues vaya, que haya superado la muerte de Sara, sino más bien que se levantó. Y esto es algo interesante que nos permite ver en tan solo estos dos versículos. Cuando tú te levantas, aunque sigas roto, el Eterno abre caminos, esos caminos que no veíamos. Acuérdense que cada prueba, cada aflicción que vivimos, pues el Padre nos permite aprender algo y si nosotros superamos esa prueba, viene una bendición, obviamente más adelante. Entonces, no estemos estancados por lo que nos hace falta, sino más bien eh, aprender en esta parte que si nosotros salimos de ahí, el Eterno, vaya, nos va a permitir seguir expandiendo el conocimiento y la bendición que Él quiere derramar sobre cada uno de nosotros. Ahora vamos a seguir avanzando. Ahí está, sí se movió la... sí, ok. Ahora, es lícito, amados, todo israelita, y hablo israelita como pueblo, nos es permitido llorar, sufrir. Muchas veces, a veces pensamos que por guardar Torah no nos van a venir pruebas o no vamos a sufrir, o por lo menos yo hablo por mí, eso es lo que yo pensaba en un principio. Yo decía, si yo guardo los mandamientos del Creador, nada va a pasar. Sin embargo, no es así. Nosotros nos damos cuenta que desde el momento en que empezamos a guardar los mandamientos, comienzan a surgir una serie de dificultades en nuestra vida, de oposición, de pruebas que el Creador permite, pero ¿por qué las permite? Obviamente para crecimiento. Nadie madura en la comodidad, todos requerimos ser incomodados, todos requerimos movernos del lugar en donde estábamos para poder comenzar a crecer. Entonces, para todo israelito está permitido sufrir y llorar. Sin embargo, no podemos quedarnos estancados en este círculo vicioso, pues tenemos algo que el mundo no tiene, y eso es la esperanza del mundo venidero, el Olam Haba. Ahora, muchas veces nos preguntamos por qué algunos que son malvados prosperan, por qué algunos que no obedecen los mandamientos parecieran, pues vaya, que estar prosperando más. Sin embargo, la escritura nos muestra que no nos alegremos, o más bien que no nos fijemos en los que están prosperando, sino más bien esa esperanza que tanto Abraham conocía y nosotros como hijos de Abraham debemos también conocer y tener. En Salmo 73:3 nos dice lo siguiente. Porque tuve envidia de los soberbios, viendo la prosperidad de los malvados, porque no hay dolores en su muerte, y su vientre está lleno de grosura. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Salmo 37:1. No te irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en el Eterno y practica el bien. Habita en la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Deleítate a sí mismo en Adonai y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Adonai tu camino y confía en Él y ahora. Entonces, a lo largo de diferentes salmos, de diferentes versículos, nos muestra esta parte de que sí, que va a haber perversos, va a haber personas que hacen el mal que prosperan. Me comentaba, Amado, sus micrófonos. Ok, listo. Eh, hace tiempo me comentaba una persona que comenzaba a guardar los mandamientos, decía que a él le molestaba mucho, ¿no? Saber que, por ejemplo, hoy en día personas que, pues vaya, que cometen diferentes delitos, no quiero mencionar no vayan a suspender por las palabras, pero la venta de sustancias prohibidas, etcétera, que porque a ellos les iba bien. Y claramente la escritura nos muestra eso, que ellos tienen su recompensa aquí o tienen su paga aquí. Pero nosotros no nos debemos de fijar en eso, nos debemos justamente de enfocar en lo que está por venir. Nosotros vamos a tener aflicción, pero ¿qué dice la escritura? En la vida tendrán aflicción, pero recuerda, yo estaré contigo, ¿no? Entonces, o yo vencí al mundo. Entonces, en todo momento el Padre siempre va a estar con nosotros. Y eso es lo que nos muestra Abraham en este proceso de pérdida de su amada. Pues obviamente él sufrió, amados, pero no se quedó ahí, no se quedó llorando, no se quedó lamentándose, ni muchísimo menos queriendo causar lástima. Simplemente se levantó, nos dice la escritura en el siguiente versículo, se levantó y comenzó a hacer todos los trámites pues para enterrarle, es decir, comenzó a hacer lo que tenía que hacer.
siguió avanzando. Ok, ahora vamos a ver la siguiente lección. ¿Sí se avanzó? Sí. Vamos a ver la siguiente lección cuando Abraham tiene que gestionar la tierra y se acerca hacia los hijos de Het. Génesis 23, 4, 6. Forastero y extranjero soy entre vosotros. Dadme propiedades de sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta, lejos de mi presencia. Y los hijos de Het respondieron a Abraham diciendo: Óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta en lo escogido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Estos versículos, amados, nos muestran perlas hermosas. Primeramente, la escritura nos dice que Abraham fue forastero y extranjero. La palabra que aparece ahí en hebreo es toshav. Toshav significa residente extranjero. Parece una contrariedad, porque ¿cómo? O sea, o es residente o es extranjero, pero es que se entiende perfectamente. Residente quiere decir que es parte de ese lugar. Y claro, esa tierra le pertenecía a Abraham, se la habían dado. Todavía no se cumplía la promesa del Creador, todavía estaba en manos de los hijos de Het. Sin embargo, llegaría a ser de Abraham. Pero si se dan cuenta, también significa extranjero. ¿Y extranjero por qué? Y esto pues lo conocemos perfectamente. ¿Por qué? Porque Abraham no se asimilaba a las costumbres, pues vaya, que hacían o que practicaba ese pueblo. Por ejemplo, vemos que también en Primera de Pedro nos dice que nos habla de los extranjeros y peregrinos. Primera de Pedro 2:11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Se dan cuenta? Es como que estamos aquí, pero no somos de aquí. Entonces, Abraham, entre los gentiles, básicamente pues eran los hijos de Het, ¿no? Ellos eran los gentiles. Él vivía como extranjero, como un peregrino, no de esa tierra. No estaba haciéndose parte de sus costumbres, sino que vivía apartado. Y ellos podían reconocerlo con las siguientes palabras, cuando decía que era príncipe de Elohim. Y este término príncipe de Elohim también nos va a narrar algo interesante. Nos narra justamente que ellos reconocían el comportamiento de Abraham como el de un siervo del Creador. Y esto es otra lección que nos deja esta porción, porque primeramente, amados, nosotros también somos extranjeros en esta tierra. Independientemente en qué país tú te encuentres, nosotros somos extranjeros, peregrinos, es decir, estamos de paso, pero nuestra mirada y nuestra nacionalidad es Israel. Y no me refiero a Israel, la nación que nació en 1948, sino Israel como pueblo. La gente tiene que ver en ti lo mismo que veían en Abraham. Abraham decían que era un príncipe de Elohim, es decir, que sus acciones mostraban la diferencia entre los gentiles y entre lo que nosotros somos. Y así cada uno de nosotros. Y a veces cuando decimos que nuestras acciones deben mostrar cosas diferentes, enseguidita pensamos en la vestimenta, en que si los hombres se visten así, que si las mujeres se visten así, y claro que importa, pero créanme que hay algo más allá que todavía es más importante que eso. Ojo, no estoy diciendo que no importe, sino que hay algo más importante que eso, como lo es tu manera de hablar, como lo es tu manera de reaccionar, cómo reaccionas cuando te insultan, cómo reaccionas cuando te ofenden, cómo reaccionas cuando pasas diferente agravio o cómo reaccionas cuando dices sí y a la mera hora dices no. Todos esos son detalles que nosotros tenemos que ir viendo que sí, la vestimenta, la apariencia, muchas cosas importan, pero a veces en esos pequeños detallitos se nos va el hilo. Hoy en día el pueblo, amados, de verdad que seguimos no honrando nuestras palabras, decimos sí y después a la mera hora decimos que no. Y esos detalles son los que nos van a hacer íntegros. Entonces es un conjunto de todo, por eso hay mucha labor que hacer. Entonces, príncipe, la palabra que tradujeron como príncipe es la palabra en hebreo nasi, la cual se hace alusión a un juez. Y pues bueno, ¿qué fue lo que hizo Abraham para que lo catalogaran como un juez? En Génesis 26:5 nos dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces Abraham era justo, amados.
Esto es algo hermoso también que vemos. Bien, en Génesis 23:14 continúa la porción. Y Efrón respondió a Abraham diciendo, Señor mío, óyeme, ¿qué es esto entre tú y yo? ¿Una parcela de 400 ciclos de plata? Entierra pues a tu difunta. Y atendió a Abraham Efrón y le pasó a Abraham Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata corriente entre los mercaderes. Y estableció el campo de Efrón, que está en la Macpela delante de Mamre. Esto es bien interesante, amados, porque podemos leer y aparentemente Efrón quería regalarle, ¿no? O sea, toma la parcela, entierra a tu difunta y se vio como muy espléndido. Pero si tú lo lees entre líneas, aquí tenemos que analizar esto. Y esto es bien bonito porque, amados, a veces cuando yo cito a los sabios, no es porque mencione que los judíos tienen la última palabra amados, ellos tienen siglos estudiando la porción y ellos ven cosas que nosotros no vemos a simple vista. Entonces, no todo es de tomar, pero tampoco todo es de desechar. Y fíjense esto bien interesante. Si Efrón tenía la intención de regalar la posesión, no había necesidad de comentar cuánto valía. Esto lo comenta Rashi. Y es bien interesante porque sí, Mm, claro. ok, ya había muteado a todos. Mari, ¿puedes cerrar tu micrófono, hermanita, por favor? No lo puedo cerrar. Ahí está. Ok, amados. Entonces, no había necesidad, pero ¿qué dice Rashi? Hipócritamente le dice, ay, toma, yo te regalo esta cueva que vale 400 ciclos de plata. O sea, era como sus dobles palabras, ¿no? ¿Para qué? Para 400 ciclos de plata, para que nos demos una idea, le estaba poniendo un valor a la cueva 4 veces más. Era un valor exorbitante, amados. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Abraham? Abraham no lo aceptó. Abraham ni regateó, ¿eh? Ni siquiera regateó. Él simplemente dijo, ¿cuánto? 400 y lo pagó, sabiendo que estaba siendo injusto. Entonces, esto, bueno, nos damos cuenta que Abraham deseaba pagar como símbolo de honra a su difunta esposa y aunque ella no la hubiera, él deseaba honrarla, era como el último regalo que podía darle a ella. Y esto es algo hermoso, amados, ¿por qué? Porque nos muestra el amor, la lealtad que Abraham tuvo para con su esposa, la honra entre esposos, el hombre que honra a su esposa aun cuando no está. Hoy en día, amados, vemos lamentablemente muchos matrimonios, tanto hombres como mujeres, eh, hablando mal los unos de los otros. Esto lo debemos de aprender, ¿ok? En el mundo tal vez ibas con la amiga, con la hermana, con la mamá y le hablabas pestes de tu marido. Ah, es que me hace así, así. Eso es deshonrar a tu marido. Y lo mismo los esposos, con el amigo, con quien sea. Le hablabas pestes de tu esposa. Entonces, eso es deshonra. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Justamente que la lealtad y la honra a nuestros esposos, a nuestras esposas, tiene que ser y nuestras palabras tienen que ser las mismas como si la persona estuviera presente. Aquí Sara ya nos iba a dar cuenta que Abraham le había comprado una cueva de 400 ciclos de plata. Sin embargo, él quiso honrar su memoria. Y eso es la lealtad, que aunque ella no esté presente, él se comporta como si ella estuviera presente. Y así cada uno de nosotros, amados, tenemos que cuidar mucho nuestras palabras, que todas las palabras que hablemos de nuestros esposos, de nuestras esposas, las hablemos como si ellos estuvieran ahí presentes. Entonces, bueno, Abraham compró la cueva y pues bueno, ahí sepultó a su mujer. Esa cueva actualmente se encuentra, pues vaya, en posesión de los musulmanes. La abren para los judíos, pero son muy pocas veces al año. Y pues bueno, es triste, ¿no? Pero sabemos que también es parte de lo que el Padre ha permitido por la desobediencia de su pueblo. Y fíjense que los sabios judíos dicen que los justos dicen poco. Abraham no dijo nada. Abraham no regateó, Abraham no dijo, oye, pero ¿por qué te pasas? Como 400 ciclos. No dijo nada. Guardó silencio y lo pagó. Y los sabios judíos dicen, los justos dicen poco y hacen mucho. Abraham dijo poco e hizo mucho, pero los malvados hablan mucho y ni siquiera hacen poco.
Esto es interesante, amados. Ahora, algo que nosotros vamos a ver en el hebreo es cómo Efrón baja de categoría al hacer esto, al abusar. ¿Cuántos de aquí, amados, no han ido, por ejemplo, no, ni siquiera me voy ¿cuántos de aquí no han tenido una necesidad y nunca falta quien quiera abusar de esa necesidad? Creo que a todos nos ha pasado, más en enfermedad, en un velorio, cuando tú necesitas algo, nunca falta el que quiera abusar, una emergencia, ¿no? Entonces, pues Efrón actuó así. Actuó Efrón queriendo pues aprovecharse del dolor de Abraham, como diciendo, fíjense, Abraham era extranjero, ¿en dónde iba a enterrar a su mujer? Era lo más que le quedaba. Entonces, Efrón dijo, pues de que la compra y tiene dinero. Por eso le puso 400 ciclos de plata. Entonces, fíjense lo que nos muestra la escritura. En la Torah en hebreo, ustedes van a ver que Efrón aparece escrito así, pero después de que hace la transacción, su nombre se le quita la Bab, la letra Bab, es decir, se reduce. Para los hermanos nuevos, el nombre tiene mucho significado. Recordemos, por ejemplo, que Abraham se llamaba Abraham y el Eterno le puso Abraham, le agregó letras. A Oseas, que era Josué, le puso Yehoshua, es decir, le agregó letras. Entonces, entre más letras tenga, obviamente vemos esta parte de dignidad, pero en el caso de Efrón se las quitó. ¿Y qué nos dicen los sabios judíos respecto a ello? A lo largo de este capítulo, el nombre Efrón está escrito con Bab, pero en la instancia en la que el dinero cambia de dueño, se consuma la venta y se omite la Bab. Al hacerlo, la Torah está dando a entender que su rango decreció. Había empezado como rimbombante ofreciendo darle la cueva de regalo, hipócritamente, pero después se mostró como un ser codicioso que le cobró muchísimo más de lo que en verdad valía la propiedad, porque al final exigió a Abraham shekels grandes. Entonces, esto es interesante para que nosotros tengamos cuidado, amados, pues de no cometer ello. Eh, Acuérdense que la Torah, que es palabra del Creador, nos dice que también hay un libro de la vida donde todas nuestras acciones se están escribiendo ahí. Imagínense darnos la sorpresa que por una acción, por una situación así como la que hizo Efrón, nuestros días se reduzcan, nuestro nombre se reduzca. Por eso dice la escritura que serán borrados del libro de la vida. ¿Por qué? Porque se va disminuyendo letras, vas disminuyendo de valor, de rango, hasta que desapareces. Entonces eso no lo vemos porque eso solamente el creador lo sabe, pero hay que tener cuidado, amados, de cómo nos comportamos. Bien, vamos a continuar. Génesis 24. Era Abraham anciano, entrado en días, y Adonai había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su siervo, el más antiguo de la casa, el cual gobernaba todo lo que tenía: pon ahora tu mano bajo mi muslo, y te haré jurar por Adonai, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mí hijo, mujer de las hijas de los cananeos, en medio de los cuales yo habito. Recuerden que el Eterno le había prohibido a Abraham que tomara mujeres cananeas. ¿Quiénes eran las mujeres cananeas? Las descendientes de Cam, hijo de Noé, el que cometió incesto. ¿Se acuerdan que lo platicábamos en las porciones pasadas? Cam, hijo de Noé, fue, más bien no Cam, sino sus hijos de Cam, su descendencia fue maldecida por cuanto pues él había cometido incesto. ¿Ok? Entonces, no podían tomar mujer, no, una matriarca de Israel no podía ser pues hija de alguien a quien el creador mismo había maldecido, no, más bien Noé maldijo a sus nietos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Abraham estaba viendo, o ya entrado en días, estaba viendo todo lo que el creador le había prometido, se estaba cumpliendo, pero faltaba todavía algo: hacer una gran nación de su descendencia. Sabía que el cumplimiento de esa promesa vendría a través de Isaac. Obviamente él ya entrado en días no le iba a tocar verlo, pero sabía que el Creador cumpliría. Entonces debería de asegurarse de tomar una mujer pues digna para ello. Entonces Abraham, ya avanzado en días, pues no podía aventurarse a hacer un viaje largo. Sabemos que era peligroso. Sin embargo, pues bueno,
el Eterno le había dicho a Abraham que saliera de su casa, por lo cual no podía regresar a la tierra de la cual ya le había dicho que saliera. Por ello es que manda a Eliezer. Recuerden que Eliezer era su siervo más fiel. Y pues bueno, ¿esto qué es lo que nosotros vemos? En Génesis 12:1-3, el Creador le ordena a Abraham salir de su casa y en ningún momento le ordenó, de su tierra, perdón, y en ningún momento le ordenó regresar. Es por eso que él se ve en la necesidad de decirle a Eliezer, ve, ve para que busques mujer para mi hijo. Eso lo vamos a ver en Génesis 12:1-3. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande. Y bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces vemos que el Creador en ningún momento le dijo que volviera allá. Entonces, él tenía que hacer algo, tenía que poner manos a la obra porque sus días estaban pues llegando. Él lo sabía, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar avanzando y vamos a hacer un pequeño checklist de qué es lo que Abraham comenzó a hacer. Primeramente, el creador le dijo que no tomara mujer cananea para Isaac. Eso es como lo primero que tenemos que observar. Dice que tenía que tomar una mujer de la tierra de Abraham, o sea, de donde él salió, de Ur de los Caldeos, entre los parientes, ¿ok? Recordemos que a Abraham se le dijo, vete de tu tierra, pero nunca se le ordenó regresar. Es por eso que manda a su siervo Eleazar. No llevar a Isaac hasta allá, esto también nos lo dice la escritura, no tenía que llevarlo por ningún motivo, dado que la promesa de Elohim fue, yo te daré esta tierra, yo le daré esta tierra a tu descendencia. Entonces, Isaac no tenía que ir, quien tenía que venir era la mujer a la que escogieran. Y si la mujer, también esto nos lo dice la escritura, si la mujer no quería ir con Eleazar, el siervo quedaba libre de ese juramento. Acuérdense que le dijo, pon tu mano en en mi muslo. Esta es una promesa que se hacía, pero en realidad era en sus testículos, ¿ok? O sea, en su miembro viril. Pon tu mano en mi muslo, que yo haré de ti y júrame que no tomarás mujer cananea, fue lo que le dijo. Entonces, si la mujer no quería ir con Abraham, perdón, con Eliezer, quedaba libre de esa promesa, pero Isaac no iría hasta allá. Entonces, ¿cómo estaba tan seguro Abraham de que a su siervo le iría bien? ¿Cómo sabía que todo esto iba a salir bien? Recordemos que en Génesis 24:7 ya lo había dicho el Creador. Fíjense, dice, Adonai, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él mismo enviará a su ángel delante de ti, y de allá tomarás mujer para mi hijo. Imagínense nada más, él sabía que el Creador estaba con ellos, que él los guiaba. Entonces, Isaac continuaría la promesa que el Creador hizo a Abraham, y él debía asegurarse que la mujer, que sería la próxima matriarca, debía dar los mismos pasos de fe que dio Abraham. Debía de salir de su tierra, por eso le dice que tiene que venir con Eliezer y dejar a sus parientes, ¿no? Lo mismo que hizo Abraham. Y estos, amados, son los mismos pasos que nosotros debemos de dar, esos pasos de Muná. Todos debemos de dar, de salir de nuestra zona de confort para hacer la voluntad del Padre. No podemos pretender servirlo. Amados, ¿están rayando la pantalla? ¿O nada más lo veo yo? ¿O sí se ve? Sí, sí se ve. Ok. Se ve con 3 rayones. Ya no Ahí hay está. rayones. Gracias, amados. Tengan cuidado, por favor. Entonces, Abraham tenía que asegurarse que la mujer que iban a escoger para Isaac diera los mismos pasos que él dio, salir de su tierra, salir de su parentela y caminar por fe. Y así cada uno de nosotros, amados. Por eso, y regresando a la idea, por eso es que cuando nosotros queremos servir al Creador desde el mismo lugar en el que estamos, es muy difícil. No estamos mostrando los frutos de Abraham. Servir al Creador va a representar salir de tu zona de confort, dejar trabajos, dejar amigos, dejar estabilidad económica, dejar lugares. Va a implicar muchas cosas, pero que en la medida en que tú des el paso de fe, de verdad que el Padre
a mostrar cosas hermosas, te va a mostrar su poder. Bien, entonces, ¿qué señal pidió Eleazar? Génesis 24, 12, 16. Y dijo Adonai, Elohim de mi señor Abraham, haz que hoy me suceda, te ruego, haz misericordia a mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar el agua. Sea pues que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego y beberé, y ella responda, bebe, y también abrevaré tus camellos, esa sea la que me designaste para tu siervo Isaac. Fíjense qué hermosa señal le pidió, amados. Eleazar en esta lealtad que mostró Abraham, le pidió una señal bien específica al Creador. Y esto es extraño, ¿por qué? Porque por lo general, amados, nosotros podemos caer en ese error, en pedirle señales al Creador tal cual las queremos. Mira, si tú no quieres esto, que ahora mismo llueva a las 5 de la tarde. Amados, a veces le pedimos desde pues vaya, cosas vanas, cosas nuestras, cosas de nuestro corazón. Aquí si se dan cuenta, Eliezer estaba pidiendo inclusive por el bien de su Señor. O sea, es otra cosa y sobre todo por un pacto que Dios había hecho con él. Nosotros lo único que tenemos que pedir al Padre es confiar que todo está bajo control de Él, porque esto también se da mucho entre los creyentes, pedir señales específicas. Es que yo le pedí que miren, si en 3 segundos esta cortina se mueve, es que Él quiere. No, no, amados, eso es inclusive hasta como querer tentar al Creador. Entonces, esta señal que vemos que le pidió bien específico, nos lo muestra la escritura, pero fue con un objetivo elevado, amados. ¿Cuál era? Saber quién iba a ser la próxima en dar esa descendencia que el Creador había ordenado. Entonces, bueno, se acercó una mujer llamada Rebeca. Y aquí es interesante el por qué Eleazar pidió esta señal y se fue a un pozo. Primeramente, Eliezer sabía que las mujeres que estaban haciendo lo que les correspondía, pues iban a sacar el agua a los pozos. Entonces, actualmente, ¿cómo lo podríamos ver? Por ejemplo, las mujeres de bien, pues están trabajando, están en sus hogares, están cuidando a sus hijos o cuidando a su familia. ¿Y quiénes podríamos decir que las mujeres que no son de bien están así? Pues están de fiesta, están en los antros, están en la rumba en algunos países. Es un contexto así. Entonces Eliezer dijo, la mujer que venga al pozo porque está haciendo lo que le corresponde. Y así cada uno de nosotros también tenemos que estar haciendo lo que nos corresponde, amados. Que acuérdense que Eliezer es un apunte profético al Espíritu de Santidad, el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Yeshua? Les mandaré un consolador. Yo me voy, pero les mandaré un consolador. Ese consolador es el que nos lleva hacia Yeshua. Entonces, Elías representa eso, el espíritu de santidad. No en vano, por eso va con 10 camellos, las 10 tribus de la casa de Israel. Entonces, que cuando Eliezer venga, el espíritu de santidad venga y te encuentra haciendo lo que tienes que estar haciendo, estudiando, haciendo el bien, misericordia, guardando los mandamientos, todo lo que el Creador ha destinado para su pueblo. Posteriormente vemos que menciona también, ¿no? Que le llevó unos aretes y unas pulseras. Aconteció que cuando los camellos acababan de beber, tomó el hombre un arete de oro que pesaba medio ciclo, dos brazaletes de oro que pesaban 10. Esto, amados, antiguamente se utilizaba como dote, como un anillo de compromiso. ¿Ok? Entonces, esto lo puse sobre todo porque sé que mis hermanas de repente si se ponen el aretito o la pulserita, bueno, empieza una cantidad de críticas que tú, ¿por qué llevas esto? Entonces, las joyas, amados, en la escritura vemos muchos ejemplos de mujeres que se engalanaban con joyas, ¿ok? Entonces, esta es una especie como de anillo de matrimonio. Con esto pactaba el compromiso, por eso lo llevó, una especie de dote también, pagar por la novia, no nada más era llevársela y vámonos, sino pagar por la novia. Vamos a continuar.
Ahora, esta parte es interesante porque fíjense, Eliezer pues fue sabio, fue a la hora determinada en un pozo, que sabemos que también ese pozo se llama o representa la Torá, y pues era porque quería también saber cómo se comportaban las mujeres fuera de su casa. Por lo general, cuando estamos con nuestra familia como mujeres, hablo, pues nos comportamos bien, pero ¿qué tal cuando estamos a solas? Sobre todo cuando son jóvenes. Ando, perdón, amados. Entonces, cuando estamos a solas, ¿qué tal? Y es muchas veces cuando somos jóvenes y no tenemos la supervisión de los padres, pues cuando nos comportamos como que nos relajamos. Entonces, eso es también lo que quería ver Eliezer. Eliezer fue muy astuto, amados, fue muy astuto, de verdad que fue muy sabio en cómo seleccionar a la novia, perdón, a la esposa de su señor, del hijo de su señor. Entonces, vamos a leer en Génesis 24-23. Y le preguntó, ¿de quién eres hija? Él guardó silencio mientras Rebeca estaba atendiéndolo. Dime, te ruego, ¿hay un lugar en casa de tu padre para que nosotros pasemos la noche? Y ella le dijo, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz a Nacor. Yo no me imagino la cara de Eliezer, amados. Yo creo que debe haber sido la cara que muchos también ponemos cuando vemos milagros en nuestra vida, que decimos, ¿cómo? ¿Por qué? Eleazar salió y le rogaba al padre pues que la pusiera pues en el camino donde pues iba a estar la familia de su señor, ¿no? Obviamente no sabía dónde vivía, obviamente no sabía para dónde, simplemente le dijo, te ruego que esta sea la señal, la que tú me digas. Y fíjense, versículo 27, bendito sea Yud-Heh-Vav-Hei, Dios de mi señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi señor, y puesto yo en camino me condujo el Señor a casa de los hermanos de mi señor, es decir, el Eterno lo guió, amados, mandó un ángel delante de él que lo guió. Y a mí esto me enamora, amados, porque dice la palabra que la fe viene del oír. Y todo esto es importante que lo conozcamos porque a veces nos dan miedo cosas. Pero es que, ¿cómo voy a hacer esto si no tengo dinero? Pero es que, ¿cómo va a pasar esto? Eso es imposible. Amados, de verdad que la escritura nos narra una cantidad de milagros que han vivido sus siervos que claramente desconocemos al Creador. No tenemos fe porque no lo conocemos, pero date la oportunidad de conocerlo. Vence ese miedo y lánzate y di, el Padre está conmigo. Entonces, claro, siempre en su voluntad, ¿verdad? Nunca en haciendo cosas que no le agraden ni nada. Entonces, esto es bien importante porque vemos la bondad y la diligencia de Rebeca. La hospitalidad de Rebeca evidenció ser pariente de Abraham. Recordemos cómo Abraham trató a los visitantes, lo estudiamos la porción pasada. Pronto, pronto, y los atendió y les sirvió y les lavó los pies y preparó cabri, todo, pronto. Pues así también Rebeca. Un camello, amados, puede beber de 20 a 30 litros si no tiene sed, pero si viene cansado con mucha sed, 100 litros. Ahora imagínate darle de beber a 100 camellos. Y luego nosotros no preparamos pan porque pues ya estamos cansados. ¿Se dan cuenta de la hospitalidad que tuvo Rebeca? Eso es una cosa hermosa, amados. Es una cosa hermosa y la hospitalidad en tiempos antiguos era de las cosas más valiosas. Una de las cosas por las cuales Sodoma fue destruida, amados, no fue porque practicaban el sodomismo como lo creemos. Eso era parte. Pero lo que nos dice la escritura en el libro de Ezequiel es porque no hacían sedacá, no hacían justicia, no practicaban la hospitalidad. Recordemos qué le querían hacer a los ángeles. Los querían violar, los querían humillar, no practicaban la hospitalidad. Entonces, esto es bien importante, amados, que nosotros lo aprendamos, ser hospitalarios. Es bien difícil en la actualidad porque chispas, pues, cuántas cosas no se saben, pero en la medida de lo posible siempre ser hospitalarios y más cuando sabemos que son pueblo, amados.
Es bien importante ello. Y también cuando se pueda, porque también sabemos que hay cosas a veces que nos lo impiden. Que no sea tu casa o no sé, a lo mejor tú como joven que vivas con tus papás y tus papás te pongan pero. Sabemos que hay muchas cosas que le impiden, pero dentro de lo que tú puedas, ser hospitalario siempre va a ser algo agradable al creador. Bien, vamos a continuar. Génesis 24, sí, siguió avanzando, ¿verdad? Ujú. Ok. Y cuando Labán, posteriormente, pues bueno, Eleazar le dijo, llévame allá donde está tu papá y los llevó. ¿Ok? Entonces, cuando Labán vio a Eleazar, lo primerito que vio pues fue todo lo que llevaba. Y eso fue lo que le movió, dijo, ¡ay, ay, traen buen dote! A ver, vamos a escucharlos. Y cuando Labán vio el arete, ya se dan cuenta y dice, ¡ay, un aretote y unos brazalotes! Bueno, y oyó las palabras de su hermana Rebeca diciendo, así me habló este hombre. Corrió a este, quien por cierto permanecía con los camellos junto a la fuente. Eleazar siempre estuvo junto a la fuente. ¿Qué representa la fuente, amados? Torah, la Torah. Entonces dice, y le dijo, entra bendito de Adonai, porque ¿por qué te quedas afuera? Pues yo he preparado la casa y lugar para los camellos. Ahí Labán se vio medio lambiscón. O sea, sí, vio obviamente las posesiones, le puso brazalete a su hermana. Bueno, fíjense, aquí decían que era el suegro, bueno, era el papá, pero ustedes sabían, amados, que no era papá Labán. Ahorita les digo que era, estoy seguro que era el hermano. Les voy a pasar una foto del orden cronológico, ¿no? ¿Cómo se le llama? El árbol genealógico. Ay, pero no lo tengo ahorita a la mano. Se los digo porque yo apenas lo aprendí. Pensé que era su papá y no, no es su papá, es su hermano. Y digo, ahora comprendo. No, ahorita no lo tengo. Los voy a buscar con calma, si no, te voy a tardar. Labán es su hermano, sí. Y Pues eso yo Me no sé. Ajá, es es dime, duele. Lore. Ramada, Nacor. Ajá, exactamente. Bueno, yo no sabía, yo pensé que era Por su eso, papá. bueno. ¿Ya ven? ¿Ya ven cómo ustedes me enseñan a mí? Bueno, les mando entonces el árbol genealógico para los que no sepan. Entonces, gracias, amadas. Es correcto, era su hermano. Pero bueno, vamos ahorita con esto. Lo vio y dijo, ¡ay, esto está interesante! Por eso los recibió. Adelante, Lupita, adelante. De hecho, amada, la BTX, Génesis 24:30, dice así, y sucedió que al ver el arete y los brazaletes en las muñecas de su hermana, pues Ahí así lo está. tiene usted también. Ahí está, ¿dónde dice? Sí, ahí. Ah, es que así es la Torah, está la cosa ahí, ¿no la vemos? Gracias, Lupita. Se nos Sí, es acaba de correcto. quitar la ceguera. Sí, yo aquí lo vi que yo dije, ¿cómo? Yo pensé que era su papá. Bueno, y también por ahí Sara, también Sara, siempre decimos que es media hermana de Abraham y no era media hermana, era su sobrina. Pero bueno, les voy a pasar la fotito para que lo vean. Bueno, entonces le dice que entre. Ahora, ¿por qué fueron justamente llamados príncipes? ¿Se acuerdan que también habíamos comentado? Tanto Abraham como obviamente su siervo, fíjense, esto es bien interesante, amados. Abraham tenía una manera de comportarse que evidenciaba que era príncipe de Elohim. Obviamente también su siervo actuaba como su señor, porque Eliezer no actuó diferente, él actuaba igual. La misma sabiduría, la misma prudencia, honraba al Eterno, bendito sea el Señor de mi Señor Abraham, exactamente lo mismo. Y de hecho, si cuando vayamos estudiando más a Isaac, vamos a ver que inclusive los sabios judíos dicen que perdón, que Isaac se parecía tanto a Abraham que pensaban que era el mismo. Y esto que nos muestra, amados. Digo, ya lo vemos en la actualidad, ¿no? Cuando de repente vemos al hijo de alguien, decimos, ay, te pareces a tu papá, hasta en la forma de hablar, de caminar. ¿Qué nos permite ver esto, amados? Que así nosotros tenemos que ser igual a nuestro amado Mesías. Nuestro ejemplo a seguir es Él y tenemos que parecernos a Él. Y antes, cuando estábamos en el mundo, cuando no conocíamos esta hermosura de palabra, pues decíamos que era nuestro Señor, pero nos comportábamos totalmente diferentes.
Y esto es lo que nosotros tenemos que ver, que cuando tú hables, como tú te comportes, como tú le contestes a aquel que te ofende, tienes que visualizar que tienes que reflejar el carácter del Mesías, amado. Y eso es un verdadero reto. ¿Por qué fueron llamados príncipes? En Deuteronomio 4:5 nos dice a todos, ¿ok? Mirad, os he enseñado estatutos y decretos, conforme me enseñó Adonai mi Dios, para que hagáis así en medio de la tierra donde vais a entrar a poseerla. Observadlos y practicadlos, pues constituye vuestra sabiduría y vuestro entendimiento a la vista de las naciones. La Torah es tu sabiduría y tu entendimiento a la vista de los que te ven, las cuales tendrán noticias de estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es pueblo sabio y entendido. Qué bonito, amados, que a través de guardar Torah la gente diga, qué bonito el carácter de Edith, qué bien actuó Elba, cómo se dirige Vic. Nunca había oído que alguien se dirigiera así. Es nuestra sabiduría y nuestro entendimiento la palabra del Creador y es lo que reflejaba Abraham y lo que reflejaba también Eliezer. Y así eso también nosotros debemos de reflejar hoy en día, amados. Ya vamos terminando. Génesis 24:49. Ahora pues, si está en vosotros que hagáis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo. Y si no, declarádmelo y me encaminaré a derecha o a izquierda. Aquí Eliezer simplemente está diciendo, si aceptan que Rebeca se case con el hijo de mi Señor, adelante. Y si no, díganmelo y me voy, no pasa nada. ¿Y qué les recuerda eso? El libro de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta, si toco y abres, entraré contigo y comeré contigo, y si no, pues no, o sea, si no, no le abrimos, pues no, se va, simplemente. Es lo mismo, amados. Y respondiendo Labán y Betuel dijeron, de parte de Adonai ha salido el asunto, no podemos decirle mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu Señor, como lo tiene ordenado Adonai. Esto es bien interesante, amados, porque fíjense, ellos aceptaron la voluntad del Creador sin objeción. Y esto es un detalle a considerar, sobre todo para los solteros, los hermanos que, eh, digo, sabemos que hay muchos hermanos aún que no se han casado o que, vaya, que están en busca de a lo mejor de esa ayuda idónea, ¿no? De esa ayuda en contra. Bueno, esto es un detalle interesante a considerar a la hora de elegir una mujer, pues los valores de la familia son en gran parte los que acompañan a la persona. Es decir, habrán tenido sus cosas y pues o sea, fue como convenenciero Labán, pero si se dan cuenta, aceptaron la voluntad. Si es voluntad del creador, llévatela, no tenemos nada que decir. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Rebeca cuando, eh, cuando Eliezer la tomó? Le dijo en Génesis 24:56, no me pero él les dijo, no me retrasen pues, Adonai ha hecho prosperar mi camino, enviadme y podré ir a mi señor. Le decían que se quedara un tiempo más y Eliezer no aceptó, dijo que ya se tenía que ir. Y le dijeron ellos, llamemos a la doncella y preguntémosles de su propia boca. O sea, si Rebeca decía me quedo, pues se quedaba. Si decía me voy, pues me voy. Llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás con este hombre? Y ella respondió, iré. Y pues, ¿qué podemos ver de esto, amados? Ya para ir terminando, ¿cómo nosotros debemos de responder al llamado? Cuando nosotros recibimos la Torá, créanme que en muchas ocasiones, y hay muchos casos, y créanme que si yo me pusiera a preguntarle a cada uno, les aseguro de los hermanos que ya guardan Torá ya por lo menos 2, 3 años, tienen muchos testimonios que contarme. Muchas personas cuando reciben la revelación del Shabbat, las santas convocaciones, la comida, muchas veces le dicen al Creador, espérame tantito, es que todavía no me jubilo, ya, dame 3 añitos y ya me jubilo, ya para guardar Shabbat. Ay, pero ay, es que está bien rica la comida, aguántame tantito. Y
Esto nos tiene que mostrar a nosotros que no nos debe de pasar a nosotros. Cuando el Creador nos llame, amados, ¿qué debemos de decir? Ineni can, heme aquí. Nada de espérame, ay, déjame ir a enterrar a mi muerto, déjame terminar tantito este proyecto, mira, ya que faltan 2 añitos, ya casi, ya mira, ni modo que haber trabajado 30 años para que ahorita en 2 años pierda todo. Así de verdad que hay personas que lo hacen, amados, tristemente, la verdad, porque no se desea eso, ¿no? Sin embargo, sí hay personas. Entonces, el llamado a nosotros lo debemos de responder como heme aquí. Génesis 22:11. Entonces, el ángel de Adonai le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Génesis 46:2. Y habló el Dios de Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Éxodo 3:4. Viendo a Adonai que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Primera de Samuel 3:4. Adonai llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces es así como nosotros debemos de responder al llamado, amados. Heme aquí. Si tú estás comenzando a guardar Torah, da esos pasos de fe. Yo sé que cuando comenzamos a querer obedecer al Creador, parece que tu vida está en total desorden y lo está. Lo que debemos de aprender es comenzar a ponerla en orden pronto. No paso a pasito, no aguántenme unos 3 años porque pues yo voy lento. No, amados, pronto. Al Padre le gustan las cosas pronto, de verdad que lo vemos. Y el estudiar las porciones de la Torah nos permite conocer su carácter. Y Él le gusta que hagamos las cosas pronto. Cuando Él dice salgan de Egipto, dice pronto. Y si algo le gustó al padre de Abraham, al padre de su siervo Abraham, fue que las cosas las hizo pronto. Eso se llama diligencia, amados. Y a veces solemos, y me incluyo, solemos ser poco diligentes. Te doy un ejemplo, la tevilá. Si tú no has hecho tu tevilá, tu bautizo en el nombre de Yeshua, hazlo pronto. Te doy otro ejemplo, la circuncisión. Varones, mamás, si no se han circuncidado varones, si no han circuncidado a sus hijos, háganlo pronto. Todo es pronto, amados. Al Padre le gusta eso. Y pues bueno, hasta aquí estudiamos la porción. Hayei Sara, los años de Sara. Shabbat Shalom.